entonces ahí está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Me voy a regresar tantito porque ahí se me olvidó que íbamos a checar la última parte del ejemplo 10.9, que era resolverlo por la ecuación de Dieterici. Solamente una persona me mandó la tarea para el punto extra, entonces solamente una persona va a tener los puntos extra. No me gustó mucho el formato, pero bueno, lo entregaron y estaba bien, entonces... Ok. El punto era obtener las expresiones de estas fórmulas para A y para B, para calcular para sustituirlos en la ecuación y poder tener nuestro resultado. Entonces, lo mismo que en todas las demás otras veces, ¿qué es lo que tenemos? Conocemos la presión, conocemos la temperatura y tenemos las expresiones para calcular A y B. Entonces hacemos las sustituciones y lo que tenemos que calcular es el volumen. Ahora, no sé cómo le están haciendo para resolver las ecuaciones. Yo lo que utilizo para resolverlas es Wolfram. No sé si lo conozcan o lo hayan utilizado alguna vez. Se meten al Google, le ponen Wolfram alfa, y meten su ecuación y les da el resultado. Entonces, en este caso, como es una ecuación exponencial, pues nada más tiene una solución y el volumen del volumen molar, pues ya sé que usamos para calcular el número de moles y la masa. ¿Sí? O sea, hasta aquí no había preguntas, ¿verdad? O sea, nada más era sustituir, ver lo que teníamos y sacar, despejar. Profe. Mande. Yo tengo una pequeña duda. Lo que pasa es que, bueno, estaba haciendo los problemas de tarea. Ajá. Y porque, bueno, y me regresé a los videos. Entonces, ¿por qué el A y el B, bueno, cuando agarra los datos de la tabla, ¿por qué solamente hace la conversión del A y del B no? Porque el volumen B de nuestro problema ya lo tenemos en unidades que son congruentes con el problema. O sea, es nada más para hacer el ajuste y que a la hora de la sustitución todo esté en las mismas unidades. Si, por ejemplo, estuviéramos manejando por alguna razón litros sobre mol, pues tendríamos que pasar las 2 a litros por libra-mol. ¿Sí? Si estuviéramos utilizando la R de 0.0821, entonces tendríamos que cambiar todos los volúmenes a litros por kilogramo mol. Entonces, eso nada más para que todas las unidades queden iguales. En el problema nos están dando el volumen en pies cúbicos y pues calculamos el volumen molar en pies cúbicos. De las tablas ya sacamos y está en pies cúbicos. El único problema es que para la constante que estábamos usando había que cambiar la presión de atmósferas, a libras por pie cuadrado o utilizar esta otra constante. En el otro problema habíamos utilizado, a ver, déjenme buscar cuál era el otro. Aquí está. En el otro problema habíamos usado aquí está. En el otro problema habíamos usado la constante que habíamos usado hasta ahorita, la de 1545 libras por pie cuadrado, bla, bla, bla. Entonces, para que todo quedara en las mismas unidades, pasamos a unidades de presión en libras por pie cuadrado. La otra opción, que es lo que vamos a ver en el ejemplo de ahorita, es en lugar de cambiar las unidades de A, cambiar las unidades de R. ¿Sí? El punto es de que todas las unidades queden igual. No importa, no es obligatorio tener que pasar el volumen a ciertas unidades o las constantes a ciertas unidades. El punto es de que todas estén en las mismas unidades. Sea que cambien las unidades de R o las unidades de A. ¿Sí me explico? Sí, o sea, entonces, bueno, por decirlo así, es más fácil cambiar la R, ¿sí, Exactamente, verdad? sí. Ah, ok. Sí, Gracias. porque la otra son menos, de hecho este valor ya lo tienen en los apéndices, o sea, ni siquiera lo tienen que convertir la R, nada más la utilizan en las unidades apropiadas y listo. Sí, es más sencillo, es hay que hacer menos conversiones. Bueno, Okay, entonces, gracias. sí, de nada.
Entonces, metemos nuestra ecuación, nos da nuestro resultado, despejamos y listo. Ahora, algo que a lo mejor se han dado cuenta, espero que se hayan dado cuenta, es que el problema con las ecuaciones cúbicas, como la de Van der Waals, pues es que tiene 3 raíces. O sea que si ustedes no conocen el volumen y meten la ecuación a resolver, les van a dar 3 números, ¿cierto? Ahora, de estos 3, ¿cuáles no tienen que escoger? ¿Cuáles de esos 3 no, cuáles 2 de esos 3 no representan el volumen molar? El negativo. El negativo, obviamente, naturalmente. ¿Y cuál otro? ¿Cómo escogen entre los 2 positivos? El menor. No, ¿Tenemos que el ver menor que no. concuerde? El mayor, el mayor, pero el punto es de que es una razón muy lógica. Es cuestión de pensarlo un poco. Si ustedes escogieran el valor menor, el de 0.4, entonces a la hora de sustituirle una ecuación de Van der Waals, esta parte de B menos B, positivo o negativo. Negativa. Exacto, entonces Negativa. el volumen molar nunca debe ser menor que la constante B. Independientemente de la ecuación que estén usando, el volumen molar, es decir, la raíz que van a utilizar, debe ser la que es mayor a la constante B. ¿Ok? Para que no se vayan a hacer bolas, porque si los ponen mal, pues va a salir todo mal. Entonces es una ecuación cúbica, tiene 3 raíces, de cuáles escogen la mayor. No porque sea la mayor, sino porque es mayor que la constante B, ¿sí? Que es el ajuste por el volumen finito de las moléculas. ¿Ok? Que es la primera pregunta de la tarea, de las primeras preguntas. Bueno, a ver, ¿qué más iba a decir de acá? Ok. Ahora, otra cosa que nos habíamos pasado cuando estábamos hablando de las ecuaciones de estado, es que habíamos dicho que todas estaban mal y bla, 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 ¿no? Y después empezamos a hacer las suposiciones en nuestros ejemplos, en nuestros procesos, que para un estado de referencia tenemos que tomar un punto de referencia a una presión muy baja, ¿sí? Que era suponiendo que era un gas ideal. Bueno, eso se justifica si grafican ustedes las isotermas de las ecuaciones de estado y las comparan con las de gas ideales. Entonces, imagínense, aquí tenemos nitrógeno y la línea roja representa la isoterma sacada de la ecuación de Tereci y la línea verde es la de gas ideales. Ahora, noten por favor que aquí el factor de compresibilidad es igual a 1. O sea, en teoría, para nitrógeno, si estamos usando esta ecuación y estamos trabajando a 433 Kelvin, podríamos considerar que el nitrógeno se comporta como un gas ideal. Esto no va a ser siempre igual. Fíjense aquí que la presión a partir de la cual se empalman las curvas, digamos que es más o menos aquí, ¿no? Es un tanteo. Entonces, para presiones bajas, y entre más bajas mejor, los gases se comportan como gases ideales, pero eso no es siempre. Si bajamos la temperatura, pues la desviación va a ser mayor y el rango de presión a la que podemos hacer esa consideración, pues va a ser menor. Lo mismo a temperaturas mayores, ¿sí? Aquí se fijan, cambia de lado. Aquí la ecuación de Tereci nos da volúmenes mayores que los de la ecuación de gas ideales y a temperatura bajo de la temperatura crítica nos da volúmenes menores. Bueno, y de lo que decíamos ahorita, ay, no se me olvidó que era 345 o 350. No, 380. Oh, ¿qué hice? Aquí está. Ok, entonces fíjense que aquí dijimos que el factor de compresibilidad a esta temperatura es 1, ¿no? Más o menos. Eso también lo podemos ver acá. Aquí tenemos una gráfica del factor de compresibilidad con respecto al volumen. Entonces, a esta temperatura podemos considerar, dijimos, que el nitrógeno se comporta como un gas ideal. Obviamente que esa temperatura va a variar, depende de cada sustancia. No va a ser lo mismo que para todos los componentes. ¿Por qué? Porque la desviación va a depender de la naturaleza y de las constantes de cada uno de los componentes. ¿Ok? Entonces,
el factor de compresibilidad que habíamos estado utilizando hasta ahorita, para que no se vayan a confundir, lo habíamos sacado en función de la ley de los gasidales. ¿Se acuerdan que Z era igual a PB sobre RT? Ahora, este factor no se saca de la misma forma, no es con la ley de los gases ideales, se saca a partir de la ecuación de Dieterich. Entonces, este factor, esta Z, no es la del gas ideal, perdón, no es a partir de la de gas ideal, es a partir de la misma ecuación. ¿Okay? ¿Dónde estaba? Esta que es la de Van der Waals, esta Z está igual a partir de la ecuación de Van der Waals. ¿Se fijan? No es como la de los gases ideales, no es igual a PV sobre RT, es igual a esta relación de volumen y temperatura. Entonces, para que no se vayan a confundir, esas zetas no son intercambiables, porque no las sacan de la misma forma. Y acá tenemos, bueno, igual, acá tenía, este era para comparar Van der Waals y Dietrich. No, se los pongo en el mouse. Excelente. Entonces, se fijan que, ¿qué dice? Los rangos en los que se ajustan las dos ecuaciones van a variar, y eso va a depender pues de la forma de la ecuación. Entonces, los rangos en los que podemos hacer la consideración de que es un gas ideal no van a ser siempre los mismos para las mismas para diferentes ecuaciones. Por ejemplo, aquí a la misma temperatura, la presión a partir de la que se ajusta la ecuación de Dieterich, que es la que tenemos aquí a la izquierda, digamos que podríamos utilizar a partir de podríamos considerar bajo esas circunstancias a partir de 200 atmósferas. Pero si usamos la de Van der Waals, solo podríamos hacer la consideración de gas ideales a partir de 100 atmósferas. Entonces esos rangos, esas presiones van a depender de la ecuación que estemos usando para calcular las propiedades de un gas. ¿Ok? Bueno, y lo que habíamos dicho de la ecuación de Van der Waals, que fue lo que era parte de lo que tenían que haber hecho si intentaban hacer ¿cómo se llama? El punto extra, pues era definir la presión y la temperatura crítica en el punto de inflexión. Ahora, esta es una ecuación cúbica, entonces sí va a tener un punto de inflexión. Técnicamente hablando, matemáticamente hablando, la ecuación de Dieterich no tiene un punto de inflexión. No es un punto crítico de cambio es un punto crítico de cambio de pendientes, nada más. Nada más es un solo punto. Entonces, les había dicho, ya se acuerdan, que estas isotermas, debajo de la temperatura debajo de la temperatura crítica, tienen un comportamiento raro que no representa el comportamiento real de un gas. Entonces dijimos que para la región en la que se definen estos cambios extraños es la región de equilibrio. Fuera de esta región, la ecuación funciona bien para predecir las propiedades de presión, los cambios de presión y volumen, etc., de un gas. Dentro de esta región, no. El punto es encontrar aquí en las isotermas esta línea de presión constante. Esta línea de presión constante representa el estado de equilibrio, perdón, el cambio de fase. Entonces, la ecuación, o mejor dicho, los datos que tendríamos que tomar en cuenta serían solamente los de la curva hasta antes del punto de inflexión, hasta antes del cambio de pendiente, y tomar presión constante y otra vez la de fuera. O sea, esta línea de aquí, la que dentro, no. Ahora, ¿cómo se encuentra esa presión? Bueno, obviamente que eso va a variar con respecto a la temperatura. Y necesitamos nosotros definir ese valor de la presión para el cual las áreas de arriba y esta área que está aquí arriba, perdón, aquí arriba y acá abajo, sean iguales, ¿sí? Entonces, para definir esa presión, hay un procedimiento matemático que lo van a ver ya en el artículo que les puse. Es un método analítico. También hay uno iterativo, pero el punto es de que se sacan las dos integrales, entonces cuando las dos integrales tienen el mismo valor, ese va a ser el valor de la presión. Este artículo ya lo vamos a ver a más profundidad el lunes, nada más quiero que lo lean para que vayan entendiendo qué es lo que vamos a estar viendo, y no se preocupen si no entienden mucho de esta parte, o sea, de todo esto que está aquí hasta, pues básicamente hasta aquí.
Sí, porque es más matemáticas que termodinámica, entonces no se apuren. O sea, lo importante de aquí es eso, que para definir la presión esa en la que las dos áreas son iguales, se puede hacer por un método matemático o por un iterativo. Y ya veremos las tablas, que es lo importante de esto. ¿Sí? Entonces, este artículo es el que tienen que leer. Son menos de 7 páginas porque muchas son gráficas. Entonces, excepto esa parte que les digo, no deben de batallar. Todo lo que ya hemos visto, conceptos que ya conocen. Entonces, eso lo tienen para el lunes. Y les digo, van a contestar unas preguntas cuando lo terminemos de analizar el lunes. Entonces, por favor, vayan leyendo. Y bueno, entonces, aquí, ¿qué me falta? Esto ya lo dije, esto ya lo dije. Profe, ¿de ese artículo también viene el examen teórico? No, eso es algo más específico. No. Les va a servir para repasarse, porque tiene, o sea, los mismos conceptos que vienen ahí son los que vamos a repasar para el examen. Pero ese no es el examen y las preguntas que van a contestar no es el examen. Se los va a tomar como una tarea. Ok. ¿Ok? Entonces, bueno, esto. También. Creo que esas preguntas el lunes, ¿verdad, profe? Sí, el lunes. El lunes vamos a tener clase normal y al final les voy a dar 10, 15 minutos, nada más van a hacer 5 preguntas y para que las contesten. Entonces, les digo, eso va a ser como tarea. O ejercicio, clase, tarea, o sea, no es examen. ¿Qué me falta de acá? Ok, eso ya está. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos empezado con el ejemplo 10.12? Que era un proceso isotérmico. En el proceso isotérmico, el estado de referencia es igual, entonces no hay cambio de entropía, absoluta en el estado de referencia y no hay cambio de entalpía ¿por qué? Porque es la misma. Entonces, tenemos que calcular el trabajo y el calor. Entonces, para calcular el trabajo y el calor necesitábamos nosotros calcular la diferencia de entropía y la diferencia de entalpía, pero considerando que es un gas real. Para la diferencia de entalpía nos iba a quedar de esta forma, menos este término, y para la de entalpía pues necesitamos sacar los valores de las gráficas. Esto sí se acuerda que lo vimos ayer, ¿verdad? ¿Sí lo vimos ayer? Sí. Entonces, nada más es sacar las coordenadas. Dijimos que la temperatura es igual para los dos puntos, entonces la temperatura reducida es igual. Sacamos con estas coordenadas los valores de las entropías residuales y de las entalpías residuales. Sustituimos y nos va a quedar esta cosa gigante. Entonces, el calor, por definición, ya sabemos que es la temperatura por el cambio de entropía. Entonces, aquí ya tenemos la respuesta del calor y el trabajo. ¿Hasta aquí había preguntas? No, ¿verdad? ¿No? ¿Seguros? No, creo que no, profe. Bueno. Ahora, les había dicho que esto, bueno, nos estamos apoyando de las tablas, de entropía, de cambio de entropía y cambio de entalpía, para sacar las desviaciones con respecto a la idealidad. Ahora, como estamos trabajando con gases reales, hay otras formas de calcular estas propiedades. Entonces, otra de las formas en las que podemos calcular el trabajo para un sistema, ay Dios, se me olvidó. Isotérmico, para un proceso de flujo constante isotérmico en el que no hay cambios de energía cinética ni potencial, el trabajo va a equivaler a esta expresión, a esta integral. Eso ya lo habíamos visto en termos, se supone. Ahora, nosotros si tuviéramos, por ejemplo, la ley de los gases ideales, pues despejamos volumen y lo integramos con respecto a la presión y nos queda la que ya conocen, que es ¿qué? Logaritmo de, ¿no es cierto? El trabajo es igual a RT por logaritmo de el volumen 2 menos el volumen 1, creo. Bueno, pero ahora, como no estamos trabajando con gases ideales, pues no podemos usar esa. Entonces, lo que tenemos que hacer es suponer, por ejemplo, aquí que la ecuación de Van der Waals puede reproducir bastante bien las propiedades del aire en esos rangos de presión y temperatura. Entonces, lo que tenemos que hacer es integrar esta expresión, pero como es más fácil despejar la presión, pues en lugar de usar esta, pues vamos a usar esta. ¿Ok?
Entonces, tomamos la ecuación de Van der Waals, la metemos a nuestra integral, la integramos y nos va a quedar toda esta cosa. ¿Sí? Esa es la integral con respecto del volumen de la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? Con los límites de volumen, de volumen final y volumen inicial. ¿Preguntas hasta aquí? No, ¿verdad? Bastante sencillo. Y bueno, este delta PV, no vayan a cometer el error que muchos cometen, no es un delta de presión por el volumen, es la presión 1 por la presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1. Si no, los valores del integral no tendrían sentido y sería una aberración. Entonces, esta es la expresión que vamos a utilizar para calcular el trabajo en este sistema de isotérmico de una compresión, ¿sí? Para calcular el volumen y para poder calcular el trabajo. Entonces, aquí, por ejemplo, si quisiéramos calcular además el calor, pues necesitaríamos calcular después el cambio de entalpía, ¿ok? O sea, aquí en lugar de calcular Q y WH, en lugar de calcular el calor y el cambio de entalpía, estaremos calculando el trabajo y el cambio de entalpía. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, usando esa expresión, esta expresión gigante, vamos a calcular el trabajo. ¿Qué necesitamos? La temperatura. Es una misma temperatura porque es un proceso térmico. Sí la tenemos. Necesitamos las constantes de la ecuación de Van der Waals, A y B, para el aire. Esa la sacamos del libro. Esa sacamos del libro, ya saben de dónde, del apéndice B16. No es cierto. ¿Qué apéndice es? ¿B18? Ajá, del B18. Entonces vamos al apéndice B18 y sacamos las constantes de Van der Waals para el aire. ¿Dónde está? Aquí está. Dijimos que es aire equivalente porque es nada más nitrógeno y oxígeno en las proporciones que ya conocen. Entonces, bueno, tenemos que la temperatura crítica es 239 y la presión crítica es 37.2. Entonces, ok. ¿Qué no tenemos de todo esto? ¿Qué es lo que no conocemos? El volumen. El volumen 1 y el volumen 2. Necesitamos a fuerzas esos dos valores para poder calcular el trabajo. Ahora, ¿cómo calculamos el volumen? Bueno, tenemos la ecuación de Van der Waals y tenemos la temperatura y la presión. Entonces, de la misma ecuación de Van der Waals, vamos a sacar los dos valores de volumen 1 y volumen 2. Entonces, sustituimos en la ecuación de Van der Waals la temperatura 1 y la presión 1. Aquí está, es esta. Sí, es esta. Entonces, igual, sacamos nuestro volumen molar a volumen molar 1, ¿por qué? Pues condiciones de temperatura y presión 1. Ya tenemos el volumen 2. Igual, nos vamos a la ecuación de Van der Waals, cambiamos la presión y obtenemos el volumen molar 2. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular el trabajo. Hacemos la mega sustitución y listo. Ahora, algo que aquí tienen que notar y es muy, ¿cómo se dice en español? Muy engañoso son las constantes. ¿Por qué? Porque esta la tenemos en unidades de presión y volumen al cuadrado. Nosotros necesitamos, para que todo esto nos salga en unidades congruentes, tenemos que tenerlo en BTUs por libra-mol. O sea, en unidades de energía, no en unidades de presión y volumen. Entonces, para no hacerles el cuento largo, hay que hacer una turboconversión de la constante A. ¿Sí? Entonces, primero tienen que cambiar la presión. Vamos a cambiar la presión primero a PSI y luego a libras por pie cuadrado. Ahora, fíjense que aquí hice un truco matemático. En lugar de tener el volumen molar al cuadrado, multipliqué uno por las unidades de presión y uno lo dejé solito, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un factor de conversión que nos dice que libras por pie por libra mol lo podemos pasar a BTUs. Entonces, lo que estoy haciendo cuando estoy juntando estas dos es para poder usar este factor de conversión y pasar solamente esta parte a BTUs. Entonces, a estos libras mol no le pasa nada.
por eso nos queda acá Libra-mol, y nos queda por volumen. Entonces, esta constante ya la podemos utilizar ahora sí en nuestra fórmula, porque aquí, si se fijan, tiene que estar multiplicado por el volumen para que nos queden unidades de BTUs por Libra-mol. ¿Sí? O sea, no tiene mayor complicación. Ahora, aquí, ¿cuál es el punto de esto? Bueno, si por alguna razón supieran o les dijeran, bueno, se puede considerar que la ecuación de Berthelot ajusta bien los datos de presión y volumen para el aire en este rango. Entonces, aquí lo que tendrían que hacer desde aquí es, en lugar de integrar la ecuación de Van der Waals, tendrían que integrar la ecuación de Berthelot, y esa la tendrían que poner aquí. Entonces, en el siguiente paso tendrían que usar la ecuación de Berthelot para calcular volúmenes y poder calcular entonces el trabajo. ¿Ok? Ahora, si quisiéramos calcular el calor, pues tendríamos que calcular el cambio de entalpía, como ya lo hicimos, y usar este valor de cambio de entalpía, y ya nada más despejamos el calor de esta fórmula. Y listo. Entonces, el hecho de que hayamos visto las ecuaciones de gas real, no nada más es para que las vieran y las conocieran, o sea, tienen una aplicación, ¿sí? O lo mismo, si les dijera, para este gas, en este rango de presión y temperatura, se puede considerar, se ajusta bien a la ecuación de Dieterichi, entonces lo que tienen que hacer es despejar la presión de la ecuación de Dieterichi, integrar la expresión, sacar los volúmenes con esa ecuación y sustituirlo. ¿Ok? ¿Preguntas? Yo, profe, ¿se puede, es como otro método del que vimos ayer, entonces? Sí, es un Pues, método alternativo, digamos. Aquí estábamos calculando el trabajo en función del calor y el delta H. El delta H, el cambio de entalpía lo podemos calcular con las desviaciones de las tablas y el calor con las desviaciones de la entropía. ok. Acá lo que nosotros tenemos primero es el calor. Dale con el calor. Es el trabajo, ¿no? Entonces, si quisiéramos nosotros calcular acá, además del trabajo, el calor, pues tendríamos que sumarle aquí el cambio de entalpía. Este cambio de entalpía ya lo calculamos, lo hicimos con las gráficas, entonces este es el que tendrían que poner acá. Entonces todo esto nos quedaría así. Y en teoría nos tiene que quedar lo mismo que lo que calculamos acá. Menos 2116. Algo estoy haciendo terriblemente mal. Es que el valor de la entropía. El cambio es negativo. Este valor es negativo. Algo estoy haciendo mal. Sí. Sí, esto es negativo. Este es el cambio de entalpía, que va a ser igual a este menos este. Entonces el cambio de entalpía es igual a... Aquí nos quedaría 96 menos 478. 478 son menos 382. Menos 382. Pues aquí está. Sí. Aquí es positivo porque aquí tenemos en la fórmula que es menos el cambio. Acá es sumado, entonces aquí 382. Entonces ahí sí nos tiene que salir igual. Esta es otra. Fíjense que el valor del trabajo que nos salió de esta es bastante similar. 1774 con la ecuación de Van der Waals al trabajo que calculamos con la otra forma, 1734. ¿Sí? Entonces, si sirve, si funciona, ¿qué tan preciso es? Depende de qué tanto se ajusten las condiciones, o sea, qué tanto siga la ecuación de Van der Waals el gas en cuestión. Esa precisión va a depender de eso. ¿Ok? Entonces aquí en teoría nos tendría que salir exactamente lo mismo, bueno, más o menos lo mismo. 1774 menos 382. Ajá. Entonces aquí el calor nos daría de menos 2156 BTUs por
libra-mol. Ahora, si lo quisieran en masa, lo único que tienen que hacer es multiplicar todo por el peso molecular, ¿sí? Porque tienen BTUs por libra-mol, lo multiplican por el peso molecular, que sería 29, ¿estamos hablando de aires? Sí. Entonces, 29, entonces todo les va a quedar en BTUs por libra masa. Entonces, sí, es digamos, sí, es un método alternativo. Aquí la incógnita sería el calor, también lo pueden calcular, de todas maneras, con la diferencia de, perdón, con las entalpías residuales. Es lo mismo, tiene que salir más o menos lo mismo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Yo tengo una duda. Dígame. Bueno, ya vi que dijo que teníamos que sacar el volumen y para el volumen necesitábamos la temperatura y la presión. Ajá. Esas dos las vamos a sacar, bueno, ya de las fórmulas que nos dio, teníamos de que el volumen comprimido y vamos a tomarlo de los valores comprimidos de la tabla o como el... No, a ver, los valores, no. Para empezar, aquí, ¿se refiere a estos? Al volumen, ajá, el que... Es volumen crítico, no comprimido, nada que ver. O sea, estas son propiedades críticas, temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico. No, aquí ya no necesitan estos. Estos nada más los usábamos para cuando hacíamos los cálculos con el diagrama de compresibilidad generalizado, con estos. Para estos no necesitan ya esos, nada más necesitan la temperatura y la presión y las constantes. ¿Sí? Ajá. Para estos ya no necesitan eso. Aquí ya no tenemos aquí ya no tenemos presiones reducidas, temperaturas reducidas, ni nada crítico, nada. Entonces vamos a despejar de la que tiene de allá arriba, la de P igual a RT sobre... De ahí despejamos el volumen. Pues es que despejarlo van a batallar bastante, o sea, porque les va a salir una cúbica y tienen que resolver la cúbica. Por eso les digo que pues, yo uso así ya directo, ya les sale directo las tres raíces. Porque de hecho no las puede despejar, porque no se puede despejar el volumen de eso. Entonces, Quedaría en la forma cúbica, entonces. Así como no se puede despejar una cuadrática y tienen que usar la ecuación, ¿cómo le dicen? La chicharronera. Para la cúbica, lo más probable es que tengan que usar o Solver, o con la calculadora, o una graficadora, o meterlo en Wolfram. Ajá. Si no, no se puede despejar. Es para sacar el volumen en cada punto. Ajá. Aquí, pues obviamente que la temperatura es la misma. ¿Por qué? Porque es un proceso térmico, lo que cambia la presión. Ok, ya. ¿Sí? ¿Alguien Sí. más? Y no para seguir con los que siguen. Ok, bueno, entonces ese ya lo vamos a dar por visto. Ahora vamos a ver el 10.3, que es un proceso de estrangulamiento o un proceso isoentálpico, es decir, de entalpía constante. Okay. ¿Pero de qué dijo que era isentálpico? ¿Que no escuché bien? Isoentálpico, de entalpía constante. Ok. Igual, entalpía constante. Okay. A ver, algo me faltaba de acá. Ah, no, es lo que vamos a ver ahorita. Déjame poner la otra. ¿Cuándo estaba la otra? Aquí está la otra. Ahorita vamos a llegar a esto. Ok. Entonces, el otro teníamos un proceso isotérmico. Ahora tenemos un proceso isentálpico. ¿Qué significa? Que la entalpía del punto inicial y el punto final van a ser iguales. ¿Ok? Dice, gas metano se somete a un proceso de estrangulamiento. ¿Saben qué es un proceso de estrangulamiento, no? Por eso no lo vieron. No, creo que no. ¿Nadie? Creo que no, igual. No recuerdo, profe. Sí, lo mencionaba, pero no recuerdo qué era. Bueno, un proceso de estrangulamiento es cuando hay un cambio de presión repentino debido a una obstrucción en una corriente. Vamos a ponerlo así. O sea, si hay una válvula puede servir como dispositivo de estrangulamiento, entre comillas. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio de presión. Y si hay un cambio de presión, puede haber una expansión, y si hay una expansión, puede haber disminución de temperatura. Bueno. Ok, entonces tenemos un proceso de estrangulamiento. El punto aquí es que se considera que los procesos de estrangulamiento son procesos isoentálpicos. Así. Apréndanse eso.
Tenemos la presión inicial, tenemos la temperatura inicial y tenemos la presión de salida. Entonces, tenemos que calcular la temperatura final y el cambio de entropía. Entonces, dijimos que la entalpía no va a cambiar, entonces el calor va a ser igual al trabajo. Aquí pues van a eliminar todos estos de la entalpía. Esta suma, esta de aquí tiene que dar 0. Ahorita vamos a ver, es donde vamos a sacar la respuesta. Entonces aquí, al contrario del que habíamos visto, la temperatura inicial es mayor que la temperatura final, pero las desviaciones de entalpía son las mismas. Es la desviación de el punto 1 con respecto a la idealidad y luego la diferencia entre las entalpías del estado de referencia, que es como, esto se considera como si fuera gas ideal, y luego la desviación de la entalpía con respecto a la idealidad del punto 2. Ajá, lo mismo, las vamos a sacar de las gráficas, tal. Entonces, tenemos nuestras coordenadas reducidas del punto de inicio y del punto de salida. Bueno, del punto de salida no conocemos la temperatura. Sabemos que la entalpía, el cambio de entalpía va a ser igual a 0. Entonces, todo esto tiene que estar igual a 0, que es lo que tenemos acá. Todo eso tiene que estar igual a 0. ¿Qué sí podemos sacar de las gráficas? La entalpía residual del punto 1 y el cambio de entalpía con respecto a los estados de referencia, que dijimos que es como si fuera un gas ideal. Acuérdense que este cambio de entalpía lo pueden hacer de 3 formas. Lo pueden sacar de las tablas, lo pueden sacar como función integrando la función del Cp con respecto a la temperatura, o usar un valor de Cp a una temperatura promedio. Aquí nos están dando una función de Cp, entonces por eso aquí esta función es la integración de esta con respecto a la temperatura. Entonces de aquí sacaríamos la diferencia de entalpías en el estado de referencia, que se considera como gas ideal. Entonces, para poder resolver nuestro problema necesitamos suponer una temperatura. Es un proceso iterativo, puramente iterativo. Si tuviéramos una gráfica de entalpía, entropía de gas metano, sería infinitamente más fácil. Si tuviéramos una gráfica como esta, pero para metano, este es el diagrama de Molière del agua, de vapor de agua. Si tuviéramos nosotros el diagrama de Molière del metano, sería muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que el proceso es isentálpico, ¿no? Entonces, tenemos el punto inicial y el punto final sabemos que va a estar a lo largo de toda esta línea. ¿Por qué? Porque es un proceso de entalpía constante. Entonces, lo que necesitaríamos para ubicar nuestro segundo punto es ya fuera la presión, que son estas líneas de aquí, o... Profe, no vemos la gráfica ni la tabla. ¿No están viendo la tabla? No. Aquí no se ve la tabla. Seguimos viendo, bueno, al menos conmigo el PowerPoint. Ahora. Yo también sigo viendo el Y PowerPoint. es que estaba en otra ventana, o no sé qué hice. ¿Ya lo ven? No, estamos en el PowerPoint. ¿Verás? Sí, en la diapositiva 2 del PowerPoint. No. ¿Cómo le haré? Ay, eso no lo chequé. Pues ahorita no están viendo el libro, así lo estoy moviendo. No. Ah, no. Rayos. A ver, entonces déjenme ver si lo puedo compartir desde acá. Creo que en realidad se congeló porque hasta la manita, o sea, el mouse sigue como ahí puesto. Ah, ok. Bueno, a ver, ya dejé de compartir, ahora lo voy a poner otra vez. ¿Ahí sí lo están viendo? Listo, ya. ¿Ya? Sí. Sí, Ah, ok. gracias. Entonces, si tuviéramos no, pues me quedé en eso. ¿Dónde estábamos? Ay, Dios, ¿cuál era? Ok, estoy ya no. Estábamos en el estrés. Okay. Entonces, de aquí, de nuestros puntos, para ponerlos en la gráfica, necesitamos al menos 2. La presión y la temperatura, o la entalpía cualquiera de los 4 parámetros. Entalpía, entropía, presión o temperatura. Entonces, si tenemos la presión y la temperatura, nos podríamos ir a nuestro diagrama de Molière, o nuestro diagrama de entalpía-entropía, y ubicamos nuestro primer punto. Estos no son los mismos datos, nada más es para ilustrar. Entonces, tenemos la temperatura y la presión.
Entonces, ¿cómo ubicamos el segundo punto? Pues sabemos que ese punto va a estar a lo largo de esta línea negra. ¿Por qué? Porque es un proceso de entalpía constante. Entonces, lo único que necesitaríamos es ya sea la presión, que son estas líneas de aquí, o la temperatura, que son las líneas punteadas de acá. Entonces, como nosotros ya tenemos la presión, podemos leer precisamente, directamente de la gráfica, la temperatura a la que saldría ese gas. Pero, pues no tenemos. Entonces, tenemos que hacerlo así. Tendremos que iterarlo. Entonces, lo primero, suponer una temperatura. Obviamente que se van a tardar más de un intento, ¿no? Vamos a suponer que ya le atinamos a cuál era. Entonces, la temperatura supuesta o la que llegamos después de varias iteraciones es 445 grados Rankine. ¿Ok? Entonces, esa temperatura la vamos a utilizar para calcular la desviación de la entalpía en el estado estándar. ¿Por qué? Porque no teníamos la temperatura inicial. No teníamos la temperatura 2, ahora ya la tenemos, sustituimos y ya tenemos ese valor. Este ya lo habíamos sacado porque tenemos las coordenadas reducidas del primer punto y la entropía, la entalpía residual del punto 2 la vamos a sacar con respecto a la temperatura que supusimos o que ya iteramos. Entonces, a la hora de hacer la operación, este valor tendría que ser lo más cercano a 0. ¿Okay? En cuestiones, en escala de entalpía, no es tan significativo. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver aquí en la gráfica. Imagínense aquí en la escala de la entalpía, que va desde... No veo bien. Que va desde 800 BTUs por libra hasta 1600. Una diferencia de casi 8 BTUs no es significativa en escala de entalpía. ¿Ok? En escala de entropía sí es significativo, porque vean los valores de entropía de que van de 1 a 1.6. Entonces, en escala de entropía, una diferencia de 7 BTUs es bastante. Bueno, BTUs por libra mol, porque aquí está en libras masa. Entonces, en escala de entropía es significativo, pero aquí en entalpía este valor está bastante bien. Podríamos suponer que esa temperatura ya es la adecuada. Según el problema, después de varias iteraciones, la respuesta correcta sería 444 Rankine, que no hay mucha diferencia. Entonces, aquí el valor sería menor. ¿Okay? Entonces, esto, para recapitular, esto en cuestiones de entalpía, delta H, un valor de más o menos, yo creo que diría que hasta más o menos 10, no es significativo. Podemos decir que es un valor bastante aceptable y adecuado. Después vamos a ver en el siguiente ejemplo en entropía. ¿Okay? Ahora, si quisiéramos calcular el cambio de entropía, pues ya tenemos la temperatura 2, entonces hacemos lo mismo. Lo sacamos con las coordenadas del punto 1, lo sacamos con la temperatura del punto 2. Con las dos temperaturas, lo sacamos con las coordenadas del punto 2 y esta va a ser nuestro cambio de entropía. ¿Ok? Esto no nos lo están preguntando, pero pues ya lo tenemos. Bien. Entonces, ya con estos dos, con el cambio de entropía, podríamos calcular el calor, que es la temperatura por el cambio de entropía. Entonces, ese calor va a ser igual a el trabajo. Esto ya no lo hice, pero eso lo pueden hacer ustedes para completar el ejercicio. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, de este. Profe, entonces en este no era tan necesario como sacar la entalpía, ¿no? O sea, porque no se iba a ocupar, solamente la entropía. No, sí tenemos que sacar... la entropía, perdón, sí. La entropía nada más la necesitamos si queremos calcular, bueno, de hecho sí sería necesario para calcular, ya sea que nos estuvieran preguntando el calor o el trabajo. Ajá, la entropía sí, pero la entalpía, o sea, no es, para este ejercicio no, o sea, no es relativa, pues, la entalpía. La entalpía no es relativa, o sea, como que no es pertinente calcularla. Sí, porque ya ve que nos dijo que pues era de que 7, pero para sacar el calor pues no
O sea, pues no se usa. Ah, sí, sí, exacto. Sí, no, eso es nada más para ver que la temperatura que supusimos es nos da un valor aquí lo más cercano a cero. Pero sí, en realidad sí tienes razón, tienes razón. El valor, acá los valores que vamos a utilizar nada más van a ser los del cambio de la entropía. Sí, 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 gracias. y de nada. ¿Alguien más? Igual y ya cuando lo completo ahorita y ya cuando suba la presentación les pongo ya completo de cómo quedaría, para que no se van a confundir. Usaremos hasta aquí. Entonces, aquí nada más sería cuestión de sustituir este valor de entropía aquí, por ejemplo. Entonces aquí dijimos que el calor va a ser igual al trabajo y va a ser igual a esto. Entonces aquí va a ser igual a interesante. ¿A qué temperatura? ¿Qué temperatura tendría que ser aquí? A ver, en un diagrama de temperatura entropía. Punto final. Bueno, ahorita que lo complete se los pongo aquí en los archivos. Ok. Bueno. ¿A qué me faltó? Del que ya habíamos visto del primer ejemplo, si fuera igual, si tuviéramos por alguna razón los diagramas de entalpía y entropía, para un proceso térmico, pues sabemos que nuestros puntos van a estar a lo largo de una misma curva de temperatura. Entonces, nada más necesitamos las coordenadas, la presión y la temperatura de un punto y la presión o la temperatura del segundo punto para poder ubicar la salida o la entrada. ¿Okay? Les digo, sería todavía muchísimo más fácil si tuviéramos los diagramas de entalpía y entropía, los diagramas de Molière, pero no hay muchos, de hecho no he visto yo reportados de otra cosa que no sea vapor de agua. No lo sé. Bueno, por último, vamos a ver, no, ya no vamos a alcanzar. Bueno, voy a decir rápido, pero como quiera vamos a ver un resumen de estos tres procesos el lunes, ¿vale? Quiera lo vamos a repasar. Entonces, acá tenemos, la diferencia en este proceso, dice, tenemos aire, ¿qué hice? Qué güey. Dice, tenemos aire que entra a una turbina, 300 atmósferas y 450 grados Rankine, y entra a una turbina, se expande a 50 hasta 50 atmósferas. Es decir, es una expansión, va a cambiarla, va a disminuir la temperatura. Suponiendo que es un proceso isentrópico, o sea, de entropía constante, calcule la temperatura y el trabajo realizado. Bueno, aquí, si se fijan, esta palabra mágica, isentrópico, significa que si no hay cambio de entropía, el proceso va a ser adiabático. El calor va a ser igual a 0. Entonces aquí lo que estamos despreciando es el calor. El calor no hay cambio de entropía. ¿Por qué? Pues entropía constante. Y lo que tendríamos que igualar a 0 en lugar de esta va a ser ahora esta expresión. ¿Okay? Entonces, lo mismo, tenemos las coordenadas del punto 1, no tenemos las coordenadas del punto 2, esta es la que tenemos que igualar a 0. La entropía residual del punto 1 sí la podemos calcular. Para esta necesitamos la temperatura 2 y para esta también necesitamos la temperatura 2. El mismo procedimiento, suponemos una temperatura 2, sacamos las coordenadas, obtenemos estos dos valores y vemos qué tan cercano a 0 nos da. Entonces, suponemos una temperatura o muchas o miles, no sé, 235 grados Rankine. Entonces, con esta, aquí si se fijan, en lugar de integrar una función del CP, lo están sacando de las gráficas. Esto viene en las tablas de los gases, las tablas que ya habíamos estado utilizando. Lo malo es que, por ejemplo, para este caso del aire, las tablas no llegan a esas temperaturas, entonces no podrían utilizar estas tablas a menos de que los rangos de temperatura y presión
estuvieran dentro de los... son las primeras. Dentro de estos rangos. Por ejemplo, aquí la temperatura más baja son 360 ranking. Esta temperatura, que es la que necesitamos, ya no sale. La de 450, eso sí tiene que salir aquí. 450 entre estas dos. Punto 50, ajá, punto 55. Entonces, a menos de que tengan una tabla extendida o les den una función del CP, que también lo pueden sacar. Las funciones de CP aquí en el libro están en la tabla 1, que no me acuerdo en qué página está, pero está el rango de temperatura y la sustancia y la función. Página 55. Entonces, si por ejemplo les diera yo en el examen uno de aire y no pudieran calcular eso, no pudieran sacar eso de las tablas, tendrían que ir a la página 55. Bien, pues, tendrían que irse a esta página y buscar el CP del aire. Aquí les dice que la temperatura, tampoco se podría porque empiezan 500 grados ranking. Entonces, bueno, supongan que si se puede, pues, agarran esa, la tienen que integrar y bla, bla, bla. Lo mismo para cualquier sustancia. Pero tiene que checar que las temperaturas que están suponiendo ustedes, es que empiecen casi 25 grados. Mala rima, pero bueno. Entonces, de las 20.000 formas es sacarlo de las gráficas. Perdón, de las tablas. Entonces, eso lo sacan de las tablas. La presión, estas sí las tenemos las dos. Sí conocemos la presión de inicio y la presión de salida. Y bueno, ya calculamos eso. Con la temperatura que supusimos, calculamos la entropía residual. Y este va a ser el valor ¿por qué no lo puse aquí? Este va a ser la desviación de la entropía. Ahora, si se fijan, es menos, ¿qué será? Menos 1, más o menos, ¿no? Menos 1, según nuestras gráficas, vamos a ver qué tanta diferencia hay. Qué tan preciso puede ser. Menos 1, menos 1. Entonces nos vemos al diagrama de Molière. Checamos la escala. Entonces, más menos 1 es bastante significativo. Entonces tendríamos que hacer otra interpolación. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, un valor razonable sería de menos... ¿Qué será? Como de más menos 0.5. Ya me estoy arriesgando mucho. De hecho, en el libro, ahorita les digo cuánto salen. ¿Cómo estuvo esto? 5.9. Sí, entonces aquí tenemos que hacer suponer otra temperatura. Entonces, supongamos que ya llegamos a la temperatura, lo mismo, si necesitamos podemos sacar también el cambio de entalpía. ¿Para qué? Pues sabemos que el cambio de entalpía va a ser igual al trabajo. Y listo. Bueno, entonces si no tienen preguntas, pues ya nos vemos el lunes, lean el artículo, revisen otra vez si quieren estos problemas. Ya cubrimos completamente los temas, ya pueden resolver todos los problemas de tarea. Y nos vemos el lunes. A menos de que alguien tenga alguna pregunta que quieren que respondamos ahorita. Profe, igual si tenemos duda de estos nuevos temas, le podemos preguntar en el ¿cómo se llama? En el chat, o si no, el lunes o el martes. Sí, el lunes les digo, vamos a ver como un resumen otra vez de los 3 procesos, o sea, generalidades. Un proceso isotérmico es tal y tal, y así. Pero por favor, chequenlos, porque, o sea, el examen va a ser de esto, o sea, va a ser un problema de estos, o una combinación. Es más, como ejercicio mental, vayan pensando, si me dieran este problema, ¿qué me podrían dar y qué no me podrían dar? Si a lo mejor me dan 2 presiones, ¿qué tendría que ser?
Si nada me dan una temperatura, pero me dan un valor de entropía, ¿qué voy a hacer? Etc. Entonces vayan imaginándose cómo es que se los podré complicar yo. Porque obviamente que estas combinaciones de variables no son las únicas que puede haber. O sea, ya dijimos que para ubicar nuestro punto tenemos 4 parámetros: presión, temperatura, entropía y entalpía. Entonces puede que nada más les dé uno y les dé una condición, o no sé, así como los procesos ciclométricos. Ok. Puede ser una comprobación, así como suponiendo que la temperatura de salida sea tal, compruebe que el proceso es isotérmico. Entonces tendrían que hacer todo, tendrían que calcular todos, tendrían que buscar todas las gráficas y ver si realmente el proceso es, si el delta H es igual a 0 o yo qué sé. ¿Vale? O si les digo, si la ecuación de Van der Waals ajusta los valores de tal dato, ¿cuál sería el trabajo? Y así. Vayan practicando, no sé, integrales de la ecuación de Van der Waals, de la de Berthelot o la de Van der Waals-Berthelot, que es la del artículo. Pero sí, cualquier cosa me dicen, o sea, vayan preguntándome conforme les salgan las dudas para que no se queden, no se vayan atrasando.